Jesús da vida eterna a quienes creen en Él. Promete que nunca perecerán jamás y los guarda eternamente bajo su cuidado soberano. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Juan capítulo 10. Empecemos en versículo 22. Juan capítulo 10, versículo 22. Leemos. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Bueno, ¿qué es la fiesta de la dedicación? Bueno, la fiesta judía de la dedicación recuerda la limpieza y nueva dedicación del segundo templo judío durante las guerras macabeas. Tú dices, ¿qué fueron las guerras macabeas? Bueno, les voy a dar un poco de historia y disculpe por no poder preparar. Yo tuve algunos mapas y no tuve tiempo para poner en el proyector. Sin embargo, en la presentación para el proyector, aproximadamente en el año 2000 a.C., Abraham se convirtió en la primera persona judía mediante el ritual de la circuncisión. En el año 1440 a.C. nació la nación de Israel en el éxodo de Egipto. En el año 1052 a.C., Israel se convirtió en reino. En el año 605 a.C., Judea quedó bajo el dominio babilónico y el rey famoso Nabucodonosor. En 539 a.C., Judea quedó bajo el dominio persa como resultado de la conquista de Babilonia por parte de Persia y el famoso rey Ciro. En el año 332 a.C., Judea quedó bajo dominio macedonio y Alejandro el Magno. En el año 200 a.C., Judea quedó bajo el control del imperio selúcida. Y en 175 a.C., Antíoco el IV llegó al poder sobre el imperio selúcida. Se refirió a sí mismo como Theos Epiphanes, y esto significa Dios manifestado. Ese rey presagiado el futuro anticristo de una forma que jamás hemos visto en la historia del mundo. En el año 168 a.C., Antíoco persiguió la fe judía, erigió una estatua de Zeus en el templo judío y profanó el altar. En el año 167 a.C., el sacerdote de una pequeña ciudad o un pueblito que se llama Modín, el sacerdote Matatías Macabeo encabezó una revuelta judía contra el imperio selúcida. En 165 a.C., el 25 de Kislev, que más o menos corresponde con diciembre, Judas Macabeo, hijo de Matatías, derrotó a los enemigos de Judea, recuperó el control de Jerusalén, limpió y volvió a dedicar el templo para la adoración del único Dios verdadero. Ese día se conmemoró más tarde como la fiesta de la dedicación, también conocida como Hanukkah. Tal vez han escuchado de Hanukkah. Generalmente está en el mes de diciembre. Más tarde, el hermano de Judas, que se llama Simón Macabeo, estableció la dinastía Asmonia, que existió entre el 140 y el 37 a.C., aproximadamente 100 años. Y la historia del pueblo judío nos brinda un contexto importante para la vida de Cristo. Y la razón que yo menciono toda esta historia solamente es porque el pueblo judío sí tiene una muy rica y llena historia nacional como un pueblo tanto étnico como nacional. Y muchas personas hoy en día están olvidando esta información histórica acerca del pueblo escogido de Dios, Israel. Y aquí tenemos Jesús en Jerusalén
En el invierno del año 32 después de Cristo, Jesús celebró la fiesta de la dedicación que recordaba la nueva dedicación del templo judío en el año 165 antes de Cristo. Era una fiesta nacional para el pueblo judío. Jesús era y es judío. Probablemente incluso celebró la victoria nacional de su pueblo en la revuelta macabea en contra del imperio selúcida en el tiempo de Antíoco Epífanes, que era un muy mal rey que había perseguido al pueblo y específicamente a la fe judía en el único Dios verdadero. Versículo 24 dice, entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Bueno, aquí dice los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Cuando el apóstol Juan mencionó a los judíos, a menudo se refería a los judíos religiosos. Tenemos que recordar que en la mayoría de los contextos, todos presentes eran judíos. Entonces, ¿en qué sentido era necesario de mencionar que judíos estuvieron en el templo? Eran los únicos que esperaba estar en el templo. Pero aquí él está hablando específicamente de los judíos religiosos. Lo rodearon puede implicar que lo acorralaron agresivamente. ¿Y por qué los judíos religiosos exigieron que Jesús dijera claramente si él era el Cristo? Probablemente tenían la misma motivación que el sumo sacerdote 4 meses después. Leemos en su interrogación de Jesucristo, dice en Mateo 26:63, te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Quiero mencionar brevemente que hay diversas opiniones sobre la perspectiva judía común en el primer siglo sobre la identidad del Mesías. ¿Qué esperaron del Mesías? Bueno, las escrituras del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y algunos comentarios de sabios judíos proporcionan evidencia de que los judíos de hecho asociaron al Mesías con Dios mismo. Hay un poco un debate. ¿Los judíos sí esperaron que el Mesías sería Dios o no esperaron esto porque tal vez no entendieron el Antiguo Testamento? Pero encontramos algunos pasajes en el Nuevo Testamento que sugieren que incluso algunos personajes, tal como el sumo sacerdote, sí identificó el Mesías como aquí él dice, el Hijo de Dios. Y esto en el primer siglo en la mente judía era específicamente un título que refería a la deidad. Pero seguimos. Jesús le contestó, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Entonces los judíos religiosos querían que Jesús dijera, yo soy el Cristo, para poder acusarlo de blasfemia y matarlo. Pero ¿cómo respondió el Señor? Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Jesús demostró que era el Mesías a través de sus enseñanzas y milagros. Pero la mayoría de la gente no creyó, a pesar de las evidencias que recibieron. Los creyentes deben tener cuidado de guardar las instrucciones del apóstol Pedro cuando él dijo, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia.
Sin embargo, debemos darnos cuenta de que presentar con mansedumbre y reverencia una defensa razonada y bien preparada de nuestra esperanza no garantiza que otros creen. Generalmente los incrédulos se niegan voluntariamente a creer, comenzando en el momento en que toman conciencia de que Dios existe. Pero ¿por qué los judíos religiosos no creían? Los judíos religiosos no creyeron porque no eran miembros del remanente judío. Jesús no dijo no creen porque no pueden creer. Él dijo no creen porque no son de mis ovejas. ¿Quiénes eran las ovejas de Jesús? Y creo que aquí probablemente Jesús se refería específicamente al remanente judío. Les doy un ejemplo. Simón, Andrés y Juan, al menos Andrés y Juan, ya eran miembros del remanente judío antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Eran discípulos de Juan el Bautista y creyentes. Entonces ellos ya eran regenerados, nacidos de nuevo, poseían una nueva naturaleza y como resultado de ya siendo hijos de Dios, respondieron naturalmente al Señor cuando lo vieron. E incluso los siguieron como discípulos. Pero hubo otras personas que se convirtieron en creyentes en respuesta a las palabras y obras de Jesús, obvio. También eran sus ovejas porque eventualmente creerían. Entonces, así podemos identificar, había personas ya ovejas que ya eran creyentes regenerados y naturalmente respondieron a Jesús, o por haber ya sido convencidos por el ministerio de Juan el Bautista, o por haber sido convencidos por el ministerio de Jesús mismo. Él dice en versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Cómo sabemos quiénes son las ovejas de Jesús? Basado en cómo responden a Jesús. ¿Qué significa escuchar la voz de Jesús? De oír la voz de Jesús. En el discurso del pan de vida, escuchar a Jesús y creer en Jesús son ocupados como sinónimos. En Juan 6:60 leemos, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Y lo que querían decir con quién puede escucharla es quién puede aceptarla, quién puede creerla. Versículo 64, pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Entonces los ovejas de Jesús creen en Él. Jesús dice, yo las conozco. ¿Qué significa para Jesús conocer a sus ovejas? Bueno, en su naturaleza divina, Jesús siempre ha conocido todas las cosas y todas las personas. Pero en este contexto, Jesús no habla de simplemente conciencia en general. Él está hablando de una relación personal. Que Jesús te conozca significa que tenga una relación personal contigo. Jesús dice, y me siguen. ¿Qué significa seguir a Jesús? Bueno, seguir a Jesús significa ser un discípulo. Solo los creyentes en Jesucristo lo siguen como discípulos. La palabra discípulo significa seguidor o estudiante. En el pasado hemos estudiado que existen diferentes tipos de discípulos. Y para simplificar, hemos dividido el discipulado en dos categorías. Seguidores curiosos que frecuentemente reunían para escuchar al maestro. Y seguidores cercanos y dedicados que solían convivir con el maestro durante extensos periodos de tiempo, a menos que él les indicara lo contrario. Solo las ovejas de Jesús lo siguen. Los incrédulos no pueden seguirlo como discípulos.
Incluso si parecen dedicados, no son seguidores reales de Él a menos que primero hayan creído en Él. Las ovejas que siguen a su pastor evocan una relación de confianza. ¿Qué promete Jesús a sus ovejas? Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, la noche antes de ser traicionado, el Señor celebró la cena de Pascua con sus discípulos en el aposento alto de una casa en Jerusalén. Luego instituyó la Santa Cena y lavó los pies de los discípulos. Después les dio instrucciones especiales sobre la vida espiritual durante la era intermedia entre su primera y segunda venida. Y esta enseñanza en el aposento alto se conoce como el discurso del aposento alto. Concluyó su enseñanza con una oración al Padre y en la oración leemos en Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Jesús da vida eterna a los creyentes y la vida eterna es una relación personal con Dios. Es de conocerlo verdaderamente, personalmente. ¿Cuánto dura la vida eterna? Eternamente. En otras palabras, la vida eterna nunca termina. Pero antes de nada, debemos darnos cuenta de que la vida eterna es una relación personal con Dios. Nosotros tenemos la tendencia de enfocarnos en el sentido de la duración de la vida eterna, y esto sí es importante. Pero ¿qué realmente es la vida eterna? No solamente es la duración de vida, sino la vida con quién, y específicamente con el Señor Jesucristo. Tenemos que recordar que el alma humana es eterna en el sentido de que existe para siempre. Diríamos que vive para siempre. Pero Dios es vida y por tanto la separación de la suya, de su vida, es una especie de muerte. En este caso, la muerte espiritual. Recuerde que toda persona nace espiritualmente muerta. Efesios 2, 1-3 dice, y Él, Dios, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Toda persona en el mundo nace muerto en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Habla de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y tal vez tú dices, pastor, no estoy convencido, me parece que tal vez solamente está hablando de gente especialmente mala. No puede ser que yo antes fuera bajo el dominio y la influencia de Satanás, porque yo siempre he sido una buena persona. Aunque tu corazón te diga eso, y aunque Satanás te diga eso, y aunque todo el mundo te diga eso, las Escrituras dicen diferente. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo antes de la salvación, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, no necesariamente en inmoralidad, solamente siguiendo a su propio corazón y alma sin la dirección de Dios, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, destinados a la ira y todavía con la ira de Dios sobre nosotros, porque no hemos todavía estado puestos en Cristo Jesús. Lo mismo que los demás. No hay una distinción en el sentido de, podemos decir, sí, hay diferentes niveles de pecaminosidad, pero todo pecador que aún todavía no ha puesto su fe y confianza en Jesucristo está muerto en sus delitos y pecados. Esta muerte espiritual es el resultado del pecado. Es el salario justo que merecemos por el pecado. Porque el pecado conlleva la paga de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios es santo, perfecto y justo.
y como resultado debe juzgar nuestro pecado y condenarnos como pecadores. Todos iguales. Si nacemos en esa condición espiritual, ¿cómo entramos en una relación personal con Dios? Esa es la pregunta clave. Si todos nosotros nacimos separados de Dios, muertos en delitos y pecados, bajo la influencia de Satanás, ¿cómo cambia esta condición espiritual? Bueno, algunas personas piensan que se logra el cambio espiritual de la muerte a la vida mediante guardando los mandamientos de Dios. Sin embargo, ninguno de nosotros guarda con éxito los mandamientos de Dios. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley, ¿cuántos seres humanos van a ser justificados ante Él? Ninguno. Ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Y algunos dicen, tal vez no mediante la ley, pero sí mediante los mandamientos de Dios. ¿Ustedes entienden el problema con esta declaración? La ley son los mandamientos de Dios, son sinónimos. ¿Ya? La persona que dice, voy a cumplir los 10 mandamientos y Dios me aceptará porque yo cumpliré suficientemente, está diciendo, estoy intentando justificarme mediante la ley. Pero más bien dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado, es decir, en lugar de justificarnos, los mandamientos de Dios nos condenan como transgresores. Algunas personas piensan que podemos cambiar nuestra condición espiritual a través de buenas obras en general, al menos si no en los mandamientos de Dios. Pero ninguna cantidad de buenas obras puede dar vida espiritual a alguien que está espiritualmente muerto. Dice en Isaías 64:6, todos nosotros somos como el mundo. ¿Cuántos de nosotros? Todos, no solamente algunos. ¿Ya? Incluso, y esto tal vez es una sorpresa, pero hasta los cristianos. ¿Ya? No es solamente los paganos, no solamente es algún otro grupo, todos. ¿Ya? Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nosotros marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. El punto es, si nosotros intentamos eliminar nuestro pecado mediante nuestras buenas obras, Dios dice, tus buenas obras yo considero como algo ceremonialmente inmundo. Es decir, no puedes acercarme con tus obras justas. Y eso es el problema humano. Nosotros decimos, no, Dios, yo quiero acercarme con mis buenas obras para que me acepte según mis méritos. Y Dios dice que no. Entonces, ¿qué vamos a creer? ¿Las Sagradas Escrituras? ¿O las opiniones de nuestros propios corazones y de los hombres? Entonces, ¿cómo se puede cambiar nuestra condición espiritual? Vemos que estamos en una situación muy desesperada, porque estamos literalmente muertos espiritualmente. Todas nuestras buenas obras son inmundos en los ojos de Dios. Estamos manchados por el pecado y no tenemos cómo acercarnos a Él por nuestros méritos. Entonces, ¿qué podemos hacer? La pregunta realmente es, ¿quién puede hacer? Y el que hizo algo para resolver el problema de pecado y muerte era Jesús. Jesús hizo algo para hacer posible que nuestra condición espiritual cambiara. Murió en una cruz por nuestros pecados. El problema del hombre que nosotros jamás pudiéramos haber podido cambiar, Él solucionó. La paga del pecado es la muerte. Y por eso Él murió la muerte que nosotros no solamente merecíamos, sino también seguimos mereciendo. Él nos amó tanto que voluntariamente tomó nuestro lugar y cargó con todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros.
Él cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Porque Él es Dios, es santo, perfecto y justo. Incluso en su naturaleza humana, Jesús nunca pecó. Y como resultado estaba calificado para morir como nuestro sustituto. El único justo, sin pecar. Él fue el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Y en la cruz Él exclamó: consumado es. Y esto significa pagado por completo, porque pagó en su totalidad la deuda de nuestros pecados. Fue sepultado, pero ¿qué pasó el tercer día? Resucitó. ¿Y qué demostró mediante su resurrección? Ser Señor y Dios, y que proporcionó la salvación en su muerte en la cruz. Todo esto fue una expresión de su asombrosa gracia, su sublime gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, ninguno de nosotros vamos a llegar al cielo y decir: Dios, yo alcancé llegar aquí en el camino angosto porque yo me esforcé tanto. Nadie va a decir eso. Va a decir: Señor, yo entré por el camino angosto porque tú eres el camino, la verdad y la vida. No hay otras puertas, no hay otros caminos. No es tan ancho como para que sea mediante Buda, Alá, Bahá'í y otras cosas. Y Jesús, solamente Jesús. Esta es la razón que es angosta. Esta es la razón que es angosta. Pero esto incluso también significa que no hay espacio para usted de también decir que la salvación es mediante tus propios méritos. No es lado a lado, es uno por uno. Y Jesús es el camino y nosotros entramos por Él y solamente Él. La gracia, ¿qué es? Es un favor inmerecido. Lo que significa que no puedes ganarlo y no lo mereces. Es la gracia de Dios que proporciona la salvación que solo podemos recibir mediante la fe en Jesucristo. La salvación no procede de nosotros. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Dios no quiere que nosotros pensamos que nosotros somos tan santos de merecer la vida eterna. Eso es orgullo y en sí mismo es un pecado. Más bien Dios quiere que nosotros reconozcamos que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros quedaríamos eternamente separados de Dios en un lugar de consciente tormento que se llama el lago de fuego. Con la salvación, que solamente es por la fe en Jesucristo, Jesús nos da la vida eterna. Lo que significa que nos da una vida eterna con Él. Cuando creemos en Jesús, Él nos da el derecho de convertirnos en hijos de Dios. Dice en Juan 1:12, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En la palabra de Dios, esto se describe como un nuevo nacimiento. Dice en Juan 3:3, Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces es necesario un nuevo nacimiento. ¿Cómo nacemos de nuevo espiritualmente? Nacemos de nuevo y recibimos la vida eterna en el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo. En el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí mismo estuvimos. Juan capítulo 3 dice que necesitas un nuevo nacimiento y en versículo 16 dice cómo nacerte de nuevo. Observe cómo Jesús le dijo a Nicodemo lo mismo que luego le dijo a los judíos religiosos cuando lo acorralaron durante la fiesta de la dedicación. Juan 10:28.
yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Es lo mismo lo que él dijo aquí. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí dice, les doy vida eterna y jamás perecerán. La persona que recibe la vida eterna nunca sufrirá separación espiritual de Dios, ni en el tiempo, ni en la eternidad. Quiero que lean conmigo Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. La palabra de Dios no solo nos dice lo que nos sucederá si ponemos nuestra fe en Cristo, sino que también nos dice lo que nunca nos sucederá. Nunca pereceremos. Aquí es Juan 10:28 en griego, solamente por si acaso, si es que no me creen. ¿Ya? Aquí, vida eterna. ¿Ya? Y aquí es un doble, partículas negativas. Y estas dos partículas negativas prácticamente se dice nunca, jamás. Es un no y es un doble no, pero es un doble no que modifica perecerán. Y entonces es para decir que nunca perecerán, jamás, y después aquí repite aiona. Entonces aquí cuando dice vida eterna, ¿ya? Aionion, eterna. Aquí dice que nunca perecerán, jamás. Entonces aquí nunca jamás perecerán. Y aiston aiona para siempre, para la eternidad. Es decir, Jesucristo hizo una frase que ni se puede traducir fácilmente en español porque no ocupamos frases así. No perecerán nunca, jamás, para siempre. Por si acaso. Jesús afirma dramáticamente, enfáticamente, que aquellos a quienes Él da vida eterna nunca jamás serán separados de Él y aclara que es una promesa eterna. Como resultado, una vez que hayas pasado de la muerte espiritual a la vida eterna, no podrás volver a pasar a la muerte espiritual. Juan 5:24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? El que oye y cree. Y no viene a condenación, en la Reina Valera no vendrá a condenación, está anticipando un evento en el futuro, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿En qué momento pasó de muerte a vida? Cuando creyó. Recibes vida eterna en el momento en que pones tu fe en Jesucristo por primera vez. Para cada creyente, hubo un momento en el que por primera vez entendió y creyó el mensaje del Evangelio. Entonces tienes la garantía de que nunca caerás bajo condenación, porque has pasado permanentemente e irrevocablemente de la muerte espiritual a la vida eterna. Ustedes han visto este diagrama de la vida espiritual en que por la fe en Jesucristo entramos en la familia de Dios. Nosotros estamos ya ubicados en Cristo, que es un estado espiritual permanente. Nosotros inicialmente tenemos comunión con Dios. Mediante pecado no podemos salir de la familia de Dios. ¿Por qué? Jesús dijo en Juan 6:37 que todos los que vienen a Él de ningún modo echará afuera. Y esto es muy lógico porque hasta ahora yo no he encontrado ni un solo papá que me dice por desobediencia que echa sus hijos afuera y que ya no son sus hijos. Sino que dicen, mis hijos son mis hijos para siempre. ¿Ya?
Y así mismo es con Dios. Nosotros no estamos echados fuera de la familia de Dios, esto no fuera posible, sino que cuando pecamos, nosotros estamos fuera de comunión con Dios. Es un estado de miseria, de tinieblas, de confusión, y solamente volvamos a la comunión mediante la confesión de nuestros pecados. Lo mismo como usted con sus padres terrenales. No puedo imaginar ni por un segundo que Dios fuera menos fiel que los padres terrenales. Y no he encontrado un padre terrenal que dice, sí, mi hijo podría dejar literalmente de ser un hijo. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, amén, y en el día que nosotros o muramos o estamos arrebatados, nos vamos al cielo. Pero tal vez pregunta, ¿dónde encaja la vida eterna en todo esto? Bueno, aquí tenemos otro diagrama. Desde el momento que ponemos nuestra fe en Jesucristo, tenemos la vida eterna. Y la vida eterna no es condicional a nuestra santificación. La salvación del poder del pecado no es una condición para la vida eterna. De hecho, lo que ya hemos leído es que tienes la vida eterna desde poner su fe únicamente en Jesucristo. Y entonces tienes la vida eterna todo hasta la eternidad. Y sí, habrá el día del rapto cuando los muertos en Cristo resucitarán, cuando los que son vivos serán arrebatados, vamos al cielo y seremos juzgados por Jesucristo. Y el juicio, el tribunal de Cristo hará una diferencia en cómo vamos a estar en la eternidad en el sentido de privilegios y premios, pero no en el sentido de estar ahí. El cielo no es un premio, es un regalo, ¿ya? Pero en el cielo hay diferentes premios que tienen que ver con nuestro caminar o cómo vivimos nuestra vida en la tierra después de poner nuestra fe en Jesucristo. Y entonces, ahí vemos cómo funciona y existe la vida eterna, una relación permanente con Dios que empieza desde el momento que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Jesús promete que nadie jamás arrebatará de su mano al creyente. Esto se conoce como seguridad eterna. Seguridad eterna. Otros hacen referencia a esto como la seguridad de la salvación. Versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Quiero mencionar brevemente, mientras que estamos estudiando este tema, hay un muy buen libro que se llama No perecerán nunca jamás. ¿Ya? Y tal vez tú dices, Juan capítulo 10 sí es muy claro y parece tal como lo que estás diciendo, pastor, claramente no podemos perder la vida eterna y la salvación. Pero hay otros pasajes que parecen que dicen que sí. Entonces, un libro como este le da las contestaciones a estos pasajes de Escritura que parecen decir que se puede perder la salvación. Yo te recomiendo algo. Si tienes esa duda, es mejor, sí, de investigarlo, pero de investigarlo bien, es decir, realmente cara a cara enfrentar los pasajes de Escritura que tú no entiendes. ¿Ya? O que tal vez también algún otro pastor ha sacado fuera de contexto y lamentablemente ha enseñado de una forma no precisa. Porque muchas veces es muy fácil que queramos porque algún pastor dijo, hay los que dicen que se salva fácilmente solamente por la fe y que no importa cómo vive. Uno es, por cuántas veces que yo he enseñado que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo y no se puede perderla, nunca he dicho que no importa cómo vive. Sí importa. Hace una diferencia en la eternidad, pero no determine dónde vas a estar en la eternidad. Y ahí es la diferencia que encontramos en las Escrituras. ¿Ya? Pero, sin embargo, es importante porque a veces hacen referencia a algunos diferentes pasajes de Escritura, Hebreos 6, Hebreos 10, Santiago 2, etc. Y es importante llegar al fondo. Entonces, lamentablemente no tenemos muchas copias, entonces no puedo solamente ofrecer para que todos lleven. Pero si hay alguna familia que le gustaría una copia para realmente leerla, es decir, para llegar al fondo, para poder ver qué dicen las Escrituras, no qué dice Pastor Blake, no qué dice algún otro pastor, qué dicen las Escrituras, ¿ya? Para tener una fe razonada y bien investigada. Entonces, si
tengo solamente 2 copias ahora. Algunas otras familias ya tienen, por si acaso, si tú tienes una copia y no estás leyéndola, tal vez me puedes devolverla para que podamos prestar a otra familia que necesite. Por si acaso, no es una obligación, pero si fuera posible. Y la razón que le doy este desafío es este. ¿Ya? No debemos temer de las Escrituras. No debemos temer cuando tenemos alguna duda, es mejor que investigamos. Si tú tienes alguna duda, habla conmigo después del culto. Es mejor de preguntar acerca de los pasajes que no entendemos. Pero después de investigar, de llegar a una conclusión. Esto es lo importante. Ahora, versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Jesús añade que no solo Él protege al creyente, sino que también el Padre lo protege a Él para que nunca se separe de ellos. Tienes que recordar que esta es una metáfora. No sé si mencioné aquí en mis notas, no tengo alguna nota acerca de esto, pero es una metáfora, ¿ya? Y habla de la protección que nosotros tenemos tanto de Jesús como del Padre. Porque a veces alguien dice, sí estás en His mano, pero ¿qué pasó si pasas por sus dedos? Es una metáfora. ¿Ya? 1. Y 2, yo escuché una buenísima respuesta a esa pregunta. Una señora estaba hablando con alguien más joven y esa persona le dijo a la señora, entonces, ¿cómo sabes que estás seguro? Ella dijo, estoy en la mano de Jesús. Y dijo, pero ¿qué tal si te suelte? Dijo, es imposible. Y además, también está en la mano del Padre. Dijo, ¿y qué tal si pasas por los dedos? Dijo, imposible. Yo soy uno de sus dedos. Otra metáfora en las Escrituras, en que dice que somos miembros de su cuerpo. Es imposible estar separados de Jesús, hermanos. Versículo 30 dice, yo y el Padre somos uno. ¿Por qué Jesús dijo, yo y el Padre somos uno? Warren Wiersbe da una buena explicación. Él dice, era la respuesta clara que habían pedido los líderes religiosos. Yo y el Padre somos uno es una declaración tan clara de su deidad como la que se puede encontrar en cualquier lugar de las Escrituras. ¿Por qué dijo Jesús, yo y el Padre somos uno? Bueno, otra vez Warren Wiersbe da más explicación. La palabra uno no sugiere que el Padre y el Hijo sean personas idénticas, más bien significa que son uno en esencia. El Padre es Dios y el Hijo es Dios, pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Está hablando de unidad, no de identidad, o más bien no de personalidad. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mantienen al creyente eternamente seguro. En otra parte de las Escrituras dice que el Espíritu Santo sella a los creyentes hasta el día de la redención, lo cual es una garantía para el creyente. ¿Cómo sabemos que todo creyente está sellado? Efesios, capítulo 1, versículos, no sé, pero como lo mencioné. Efesios, capítulo 1, aquí leemos en versículos 12 en siguiente, dice, a fin de que, capítulo 1, versículo 12, dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Esperar en Cristo hace referencia a confiar en Él. En Él, en Cristo, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, después de escuchar el mensaje del evangelio, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí claramente dice, después de poner tu fe en Jesucristo, creyendo el mensaje del evangelio, que es un mensaje de salvación, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es una garantía para el creyente de la futura redención. ¿Cómo respondieron los judíos a tan maravilloso mensaje? Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo,
Les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿De dónde sacaron piedras los judíos religiosos? Bueno, es posible que hubiera piedras amontonadas para las reparaciones en curso del templo por parte de Herodes. Esta es la primera vez que los judíos religiosos acusaron oficialmente, públicamente a Jesús de blasfemia. Los judíos religiosos entendieron que Jesús se presentaba como Dios, por lo que lo acusaron de blasfemia porque no creían en él. Deberíamos entender las palabras de Jesús de la misma manera, excepto que debemos creer. ¿Cómo se defendió Jesús? Él dijo, Jesús les respondió: ¿no está escrito en su ley, yo dije, son dioses? Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Jesús siempre se refirió a la palabra escrita de Dios como completamente autoritativa. Completamente autoritativa. ¿Cómo sabes la verdad? Leyendo la palabra escrita de Dios. ¿Cómo puedes conocer a Dios? Leyendo la palabra escrita de Dios. ¿Cómo puedes conocer la voluntad de Dios? Leyendo la palabra escrita de Dios. Ahora aquí, ¿qué escritura estaba citando Jesús? Salmo 82, 6 y 7 dice: yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Ahora, este pasaje se había dado confusión a bastantes personas. Necesitamos hacer una aclaración importante. El mormonismo enseña que todos los hombres pueden convertirse en dioses. El gnosticismo enseña que todos los hombres son dioses y mediante el conocimiento pueden redescubrir su divinidad. Ambas doctrinas son el tipo de blasfemia más horrible. Según las Escrituras, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Uno solo. Isaías 43, 10 y 11 dice: ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Los hijos de Israel fueron los testigos especiales de Dios de su identidad como el único Dios verdadero. En versículo 1 apunta específicamente a Israel y la familia de Jacob, o el pueblo de Israel que son descendientes de Jacob. Entonces, ¿por qué el Señor llamó a dioses los jueces de Israel? Eso es donde lo que nos da confusión. Tom Constable da una explicación diciendo: Dios advirtió a los jueces injustos que ellos mismos sufrirían juicio por su injusticia. Dios los había designado como dioses, es decir, individuos con poder por la autoridad de Dios. Los había hecho sus hijos en el sentido de sus representantes en la tierra. Sin embargo, por no haberse comportado como Dios, que juzga con justicia, morirían como simples hombres sin honor, como hijos de Dios. Morirían como lo harían todos los demás israelitas. Hombres y príncipes es un merismo que significa todos los mortales. El Señor usó el mismo término con Moisés. Leemos en Éxodo 7, 1 y 2, dice: entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. De hecho, una interpretación alternativa, pero muy similar, es posible que Dios llamara dioses a los jueces de Israel como reprimanda por la forma en que se veían a sí mismos, como con el mismo papel de Moisés, aquí en Éxodo 7, versículos 1 y 2.
De cualquier manera, el argumento de Jesús se basa en la diferencia entre identidades. Dios se refirió a los jueces de Israel como dioses estrictamente en el sentido de que eran representantes de Dios, o al menos deberían ser representantes de Dios, aunque de ninguna manera eran divinos en esencia. En contraste, Jesús era Dios y por lo tanto tenía todas las razones para afirmar ser el único Hijo de Dios con el Padre. Uno con el Padre. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, creen a las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Jesús concluyó diciendo que el propósito de sus milagros era que la gente creyera que Él es Dios, únicamente uno con el Padre. Uno con el Padre en un sentido especial, completamente diferente que cualquier otra unidad que alguien puede declarar tener con Dios. ¿Alguien respondió positivamente a Jesús? Gracias a Dios que sí. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron ahí en Jesús. Nuevamente el Señor sale de Jerusalén para aliviar las tensiones entre él y la élite religiosa, esperando su enfrentamiento final con ellos en la fiesta de la Pascua. Mientras tanto, muchos creyeron en él, lo que significa que les dio vida eterna. Los introdujo en una relación personal consigo mismo y los tomó bajo su cuidado soberano y eterno para que nunca se separaran de él por toda la eternidad. Si has confiado en Jesucristo como el Mesías Salvador y único Dios verdadero, que se hizo hombre y murió en la cruz por tus pecados, entonces tienes vida eterna que nunca puedes perder. Si aún no has confiado en Jesucristo, que este sea el día en que dejes de confiar en tu propia justicia y buenas obras, en tu religión o en tus intentos sinceros de guardar los mandamientos de Dios, y que tu fe descanse plenamente y únicamente en Jesucristo y su obra consumada en la cruz. Jesús da vida eterna a quienes creen en Él. Promete que nunca perecerán jamás y los guarda eternamente bajo su cuidado soberano.